El mundo laboral en nuestro país cambió drásticamente durante el 2020, debido a la pandemia y las formas en que los distintos sectores productivos han decidido afrontar la situación. En este contexto, el trabajo en las empresas del retail se vuelve relevante, considerando que se trata de un sector previamente precarizado, a lo que hoy se suman las nuevas modalidades de trabajo que han debido adoptarse, la integración de protocolos sanitarios, nuevas formas de relacionarse con los clientes y con compañeros y compañeras de trabajo, y la posibilidad que tuvieron muchas empresas de suspender los contratos laborales de sus trabajadores, trayendo consigo sueldos más bajos, incertidumbre y conflictos. Ante esto, cabe preguntarse, ¿cómo ha afectado la pandemia a los trabajadores y trabajadoras del retail? Para ello tomaremos el caso de Nicolás, un trabajador de 28 años, cajero part-time de fin de semana de la tienda Ripley, quien ha vivido lo que significa trabajar en el retail en medio de una pandemia, incluyendo la suspensión laboral de su contrato desde abril de 2020 en virtud de la Ley de Protección del Empleo. Dentro de su relato, pudimos distinguir tanto problemas preexistentes a la pandemia, característicos de lo que significa trabajar en el rubro de retail, así como problemas que surgieron a raíz de la crisis sanitaria. Dentro de los problemas preexistentes, uno de ellos es la presión que existe en este tipo de trabajo. Nicolás señala que se siente constantemente presionado por las jefaturas por alcanzar las metas diarias, para lo que se le fiscaliza en su puesto de trabajo hasta 4 o más veces al día, llamándole la atención la jefatura a quienes no cumplan las metas y en ocasiones también el subgerente e incluso el gerente de tienda. Otro problema preexistente que señala es la competitividad, siendo las jefaturas quienes generan rivalidades y envidia entre compañeros al comparar quién alcanza las metas y quién no. La empresa mide su desempeño mes a mes y hacen un ranking, lo que genera que cuando alguno logra una meta, los demás compañeros se molesten, pues sienten que la comisión y el logro pudo haber sido de ellos. Ahora, dentro de los nuevos problemas que han surgido a propósito de la pandemia, Nicolás señala que su horario de trabajo se ha visto modificado en reiteradas ocasiones para poder adaptarse a los horarios del transporte público, que a su vez se adaptan al toque de queda. Además, a propósito de que a todos los trabajadores de la tienda les suspendieran el contrato de trabajo, han surgido también otras problemáticas, siendo la primera de ellas la reducción de hasta un 50% de las remuneraciones. En segundo lugar, no se respetó el anexo de contrato que establecía que el reingreso de los trabajadores fuera en noviembre, viéndose la mayoría obligado a reintegrarse en julio. Y en tercer lugar, durante 4 meses las cotizaciones fueron mal pagadas a raíz de la suspensión del contrato, lo que provocó que muchos trabajadores no pudieran acceder a los beneficios del gobierno porque aparecían con sueldos muy altos en el sistema, en circunstancias en que sus sueldos habían sufrido una gran disminución. Un segundo problema que destaca Nicolás debido a la pandemia tiene que ver con el protocolo sanitario, mencionando que existe una sola prevencionista de riesgos que va rotando por todas las tiendas. Además, señala que no se cumplen los protocolos, que tanto en el mall como en la tienda los aforos se sobrepasan y que las máquinas que toman la temperatura no sirven. También cuenta que no tiene sentido que los clientes no se puedan probar la ropa, porque si después van a hacer un cambio, ésta se vuelve a poner a la venta sin ningún tipo de sanitización previa. Señala finalmente que el cumplimiento del protocolo es el mínimo y que son los propios trabajadores los que deben insistir constantemente que se cumpla con las medidas, pues la empresa no se hace cargo. Ahora, en cuanto a los contenidos del curso sobre cambios en el trabajo y en el empleo, como señala Sotelo, en el mundo del trabajo el proceso de transición en la economía mundial está configurando una gran tendencia que promete asumir rasgos estructurales, expresada en una marcada precarización de los mercados de trabajo. En función del predominio del capital financiero especulativo, se están deteriorando el empleo, los salarios, la calificación de la fuerza de trabajo, elementos que se están automatizando y reestructurando de manera separada y paralela en el tiempo y en el espacio, lo que puede denominarse flexibilización de la fuerza de trabajo en sentido negativo, porque desestructura el núcleo central del contrato, la antigüedad, y con ella los derechos contractuales. Nuevas subjetividades e identidades laborales. Entenderemos las identidades laborales de acuerdo a lo mencionado por Stetcher, quien las describe como narrativas que el trabajador construye a partir de su entorno laboral, a las cuales les da continuidad y sentido de acuerdo a cómo experimenta este espacio social. A partir de los cambios en el mundo del trabajo, se han formado nuevas maneras en que los sujetos conciben su trayectoria laboral y por ende su identidad como trabajadores. En el mundo del retail se observan 3 tipos de concepciones dominantes que los trabajadores tienen sobre su trabajo. El primer perfil que mencionaremos es el de oficio, en donde el trabajador está en un cargo especializado y altamente valorado por los demás. Los funcionarios que se encuentran en esta categoría presentan una fuerte vocación por lo que hacen, lo cual le da sentido a sus trayectorias laborales, pero a la vez se sienten constantemente amenazados por los procesos de modernización y reducción de gastos ampliamente presentes en el mundo del retail, como son la contratación de jóvenes no calificados que cobran menos, la tendencia a impulsar el autoservicio y la búsqueda cada vez más marcada de trabajadores polifuncionales con labores estandarizadas. El segundo perfil a destacar es el de obrero, en donde el trabajador ve su empleo como una mera forma de mantener a su grupo familiar,
sin estar identificado con la cultura corporativa ni contar con una vocación fuerte para realizar sus funciones. Este perfil es común en puestos de bajo estatus, cuyos trabajadores no suelen tener títulos educativos que les permitan obtener un mejor empleo formal y la empresa los considera reemplazables, por los que las personas que presentan este perfil experimentan malestar, frustración y cansancio de sus rutinas diarias. Por último, se menciona el perfil identitario de emprendimiento individual estratégico, en donde el trabajador ve su empleo en el retail como una posición transitoria, ya que busca construir una trayectoria laboral ascendente, lo cual le da un sentido a su experiencia en el mundo del trabajo. Es común que este perfil se observe en jóvenes con un mayor nivel de educación respecto al resto de funcionarios del retail. En cuanto a la exclusión social, estar excluido socialmente implica quedar fuera de lo que la sociedad considera necesario para ser incluido. Dentro de esto, la exclusión primaria refiere al acceso a servicios básicos, como salud, y la exclusión secundaria a acceso a redes de apoyo como un soporte familiar. La exclusión simbólica, por su parte, dice relación con la producción y representación que se hace en medios de comunicación sobre ciertos grupos sociales, así como también en las redes sociales. La exclusión heteroreferida, por su parte, dice relación con las percepciones de ciertos grupos sociales sobre los demás miembros de la sociedad, mientras que la exclusión autorreferida con la propia percepción sobre la capacidad de acceder a ciertos deberes y derechos ciudadanos. Respecto al entrevistado, podemos decir que se ve excluido heteroreferidamente, pues considera que a las personas en este país les da lo mismo al resto, lo que lleva a algunos clientes a hablarle en malos términos e incluso insultar o gritar a los trabajadores, pues solo les importa que el trabajo sea hecho, sin considerar nada más que su propia necesidad. También puede considerarse que, en general, existe exclusión autorreferida de parte de los trabajadores del retail, pues, como señala el entrevistado, existe una cultura del miedo que no le permite exigir sus derechos. Además de esto, señala que se ha sentido más vulnerable laboralmente debido a la pandemia, pero también en otros aspectos, sobre todo por la disminución considerable de sueldo y los diversos problemas que han surgido. Las ideas anteriormente presentes se engloban dentro de los cambios potenciados por el neoliberalismo, que entenderemos como una nueva aplicación del espíritu del capitalismo. En el sistema neoliberal, de acuerdo a lo planteado por Hahn, el hombre se inserta en una sociedad del rendimiento, en donde se potencia la idea de que los individuos pueden lograr sus objetivos. Esta positividad ante el logro de las metas hace que los sujetos autónomamente internalicen su propia explotación, ya que para alcanzar lo que se proponen deben autoexigirse y presionarse, aun ante el costo de perder la salud y energías en el proceso. Esta insistencia en el rendimiento por sobre el bienestar físico y mental propio se puede observar en la presión que muchas veces los trabajadores del retail se autoejercen para sacar tarjetas y generar más avances financieros que sus compañeros. De este modo, la preocupación se traspasa de sus jefes a ellos mismos y afecta sus sentimientos de autoeficacia. Entendemos que esta es una expresión propia del capitalismo del siglo XXI, desde los problemas mencionados por Boltanski, que al día de hoy siguen presentes y se potencian en el contexto neoliberal, el desencanto con el trabajo, observado en perfiles identitarios del retail como el obrero, la presión ejercida tanto interna como externamente en el espacio laboral, la desigualdad observada en los salarios y estatus de los funcionarios del retail, y el egoísmo observado en la rivalidad y envidia generada entre los trabajadores. Como síntesis, podemos decir que, tal como señala nuestro estado, el retail durante esta emergencia sanitaria ha quedado muy en deuda con la responsabilidad social empresarial, apelando siempre a lo mínimo que pueden cumplir y pagar, exponiendo a sus trabajadores tanto sanitaria como económicamente. Las nuevas formas de concebir el trabajo no hacen más que precarizar a los trabajadores, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad y sacando el máximo provecho posible. En contextos de emergencia como el que hoy vivimos, se hace más importante que nunca respetar los derechos y necesidades de las personas, velando por su salud y seguridad. Pero las empresas del retail no han hecho más que demostrar que están muy lejos de interesarse por sus trabajadores. Finalmente, en cuanto a las proyecciones futuras, como señala Sotelo, los mercados de trabajo están tendiendo a la innovación tecnológica y a ser más competitivas las empresas, ante lo que el rubro de retail en nuestro país no se ha quedado atrás, implementando cajas de autoservicio en diferentes tiendas por departamento y supermercados, así como a volver polifuncionales todos los puestos de la tienda, permitiendo que una sola persona deba desarrollar todas las tareas. Teniendo esto en cuenta, es muy probable que a futuro todos o la mayoría de los trabajos del retail que así lo permitan se vuelvan automatizados, teniendo personal solo en caso de apoyo al cliente, lo que se traduciría en desempleo, precarización y deshumanización del trabajo.